Ya, a ver, segundo problema, ¿sí? El contenido de agua de un suelo saturado es de 40% y el peso específico, ¿no?, es 2,65. ¿Ok? Calcular para tal suelo la relación de vacíos y el peso específico relativo, o sea, de toda la muestra. ¿Qué necesito saber? Que el contenido de humedad o de agua, el contenido de humedad o de agua es 40% y eso en decimal se expresa en 0,40. ¿Listo? Con eso que sé que la fórmula es del contenido de agua es igual al peso del agua sobre el peso del sólido, ¿sí? Y de esto yo puedo despejar básicamente qué cosa, una, una primera fórmula, ¿sí? Despejando en el peso del sólido, o en el peso del agua, perdón. Voy a decir que el peso del agua es igual a 0,40 por el peso del sólido. ¿Por qué? Porque tengo el peso específico y en base a la fórmula del peso específico yo qué sé, lo siguiente, que el peso del estado sólido sobre el volumen del sólido es igual al peso específico y yo puedo despejar en función al volumen del sólido diciendo que este va a ser igual al peso del sólido sobre 2,65 gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? ¿Para qué? Para que yo finalmente pueda, digamos, calcular lo que me piden, sabiendo que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, pues, ¿no? Y eso obviamente sale de la siguiente fórmula. ¿Cuál? Que el peso del agua sobre el volumen del agua es igual al peso específico del agua, que es igual a 1. Por lo tanto, el volumen del agua va a ser igual al peso del agua en la muestra. Entonces, con esas variables yo ya voy a calcular, digamos, la relación de vacíos. ¿Cómo la voy a calcular? Ya reemplazando. ¿Qué voy a reemplazar? Básicamente las variables. Me acerco un poco. ¿Sí? ¿Qué variables? Tengo el volumen de vacío sobre el volumen del sólido. ¿Qué sé? Que el volumen de vacío va a ser igual a qué cosa. Si regreso al gráfico, el volumen de vacío me dice que es el volumen del agua sobre el volumen, perdón, del aire sobre el volumen del agua. ¿Tengo aire? No, lo estoy despreciando, ¿ok? Por lo tanto, el volumen de vacío va a ser igual al volumen del agua. ¿Por qué? Porque me está diciendo que está saturado al 40%. Por lo tanto, mi volumen de vacío pertenece a eso. Listo. Dicho eso, voy a reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? La fórmula. ¿En base a qué? A lo siguiente. Y quiero que observen. ¿Sí? Voy a decir que la relación de vacíos va a ser al volumen del agua nada más sobre el volumen del sólido. Y esto reemplazando en base al punto 1 al punto 2, ¿okay? Los reemplazos que he hecho, voy a decir que el volumen del agua va a ser igual a qué cosa, según el peso específico del agua. Esto lo voy a marcar, o sea, en 2. El volumen del agua es igual al peso del agua. Por lo tanto, el volumen del agua lo paso en función al peso del agua. ¿Por qué? Porque el volumen del sólido, según la ecuación, sí, que me está diciendo que el peso específico del sólido va a ser 2,65 y eso reemplazando en el peso del sólido sobre el volumen del sólido, si lo despejo sobre el volumen del sólido, sé que es el peso del sólido sobre 2,65. Y eso es lo que he hecho, reemplazarlo acá. ¿Ok? Volumen del sólido es peso del sólido sobre 2,65. ¿Qué es lo que sé? Lo que sé es lo siguiente, que si el contenido del agua es igual a 0,40 y el contenido del agua se saca en función al peso del agua sobre el peso del sólido, por lo tanto el peso del agua es igual a 0,40 por el peso
del sólido. Si yo reemplazo eso, ¿sí? O sea, el peso del agua, si yo lo reemplazo, tendría que poner 0.40 por el peso del sólido. Entonces, voy a decir, el 2.65 va a pasar a multiplicar al peso del agua, reemplazo el peso del agua y de 2.65 por 0.40 por el peso del sólido, según uno, ¿ok? Según esto. Y lo voy a dividir sobre ¿qué? El peso del sólido. Por lo tanto, elimino el peso del sólido y multiplico 2.65 por 0.40 y la relación de vacíos me queda 1.06. ¿Ok? Yo creo que hasta ahí clarísimos. Ahora, ¿qué me están solicitando? Peso específico relativo. ¿De qué? De la muestra. ¿Y eso es igual a qué? Al peso de la muestra sobre el volumen de la muestra. ¿Y qué sé acerca de ello? Lo siguiente, que el peso de la muestra va a ser igual al peso del agua más el peso del sólido. Eso lo divido entre el volumen del agua más el volumen del sólido. Simplemente estoy reemplazando para que se entienda. Para que finalmente yo pueda generar lo siguiente. El peso del agua más el peso del sólido, que es el peso de la muestra, sobre, hago el primer reemplazo. ¿Qué era el volumen del agua? El volumen del agua en 2 es el peso del agua. ¿Por qué? Porque pesa 1, es igual a 1. ¿Ok? Despejando, lo convierto a una sola variable. ¿Ok? Al peso del agua. Y a eso el que le voy a sumar el volumen del sólido. Pero, ¿qué es el volumen del sólido? El volumen del sólido es igual al peso del sólido por 2.65. Y eso es lo que estoy reemplazando. Con eso, ¿qué hago? 2.65 pasa a multiplicar al peso del agua y divide a toda esta suma, pues, ¿no? 2.65 peso del agua más el peso del sólido sobre 2.65. Pero el 2.65, para que ya no quede como denominador, o sea, dividiendo a esta ecuación, va a subir acá a multiplicar. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? 2.65 por el peso del agua más el peso del sólido sobre 2.65 al peso del agua más el peso del sólido. ¿Ok? Me queda de esta forma. 2.65 el peso del agua, estoy acá, más el peso del sólido. 2.65 multiplica todo esto. Y lo divide entre, porque esto pasó a dividir, a multiplicar para que sea denominador, 2.65 el peso del agua más el peso del sólido. Con eso, simplemente comienzo a multiplicar y o reemplazar. ¿Ok? ¿Qué voy a reemplazar? Necesito solo una variable. Por lo tanto, yo tengo que escoger qué variable voy a utilizar. Y me conviene cualquiera, ¿ok? Yo sé qué cosa, que el peso del agua es igual a 0.40 el peso del sólido. Entonces, ¿cuál reemplazo? El peso del agua, obviamente. Voy a reemplazar el peso del agua, este de acá y este de acá. ¿Por qué? Por 0. O sea, ¿por cuál voy a reemplazarlo? Por 0.40 el peso del sólido. Con eso ya puedo sumar con una sola variable. Hecho eso, lo único que me queda es hacer las operaciones. Me queda, o sea, ¿sí? 2.65 por 0.40 el peso del agua. ¿De dónde lo saco? De acá. De 1. El peso del agua es igual a 0.40 el peso del sólido. ¿Ok? Y le voy a sumar porque estoy sumando el peso del agua. Todo eso dividido entre 2.65. Nuevamente, el peso del agua. Pero el peso del agua, ¿cuánto es? 0.40 el peso del sólido. ¿Sí? Y le voy a sumar el peso del sólido. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría dentro de los paréntesis? En este está fácil. Un peso del agua más 0.40 peso del agua, 1.40 peso del agua. 2.65 por 0.40 me da un valor.
¿Ok? Lo mismo va a suceder acá. 2.65 por 0.40 me da un valor más 1. Voy a obtener ese valor. Utilizamos la calculadora científica o la calculadora. ¿Y qué voy a tener? Que 2.65 por 0.40 más 1 es igual a 2.06 el peso del agua. Y arriba tengo 1.4 por 2.65. Aplico esto, cancelo el peso del agua y me queda que el peso específico relativo de la muestra es 1.8. ¿Ok? Entonces lo mismo voy a tener que aplicar. ¿Qué tengo que hacer? Chicos, uno, ordenarse, y dos, les voy a pedir que trabajen con este tipo de esquema. ¿Por qué? Porque así me voy a ordenar. El formulario sí me va a servir y voy a tener que siempre derivarlo o trabajarlo en base a un solo factor. Si no, no me va a salir. ¿Ok? Entonces, porfa, ustedes continúan con la 3, la 4, la 5. Si no saliese, ¿no? Si se me dificulta, en clase ya lo resolvemos porque ya lo estamos entendiendo. Listo. Eso sería todo.